Estado y equilibrio. Considere un sistema que no experimenta ningún cambio. En estas circunstancias, todas las propiedades se pueden medir o calcular en el sistema, lo cual da un conjunto de propiedades que describe por completo la condición o el estado del sistema. En un estado específico, todas las propiedades de un sistema tienen valores fijos, e incluso si cambia el valor de una propiedad, el estado cambia a otro diferente. En la figura 1.23 se muestra un sistema en dos estados diferentes. La termodinámica trata con estos estados de equilibrio. Esta última palabra define un estado de balance en un estado de equilibrio. En un estado de equilibrio no hay potenciales desbalanceados o fuerzas impulsoras dentro del sistema, y este no experimenta cambios cuando es aislado de sus alrededores. Hay muchos tipos de equilibrio en un sistema y no está en equilibrio termodinámico a menos que satisfagan las condiciones de todos los tipos necesarios de equilibrio. Por ejemplo, un sistema está en equilibrio si tiene la misma temperatura en todo él. Como se muestra en la figura 1.24, es decir, el sistema no implica diferencial de temperatura, que es la fuerza impulsora para el flujo de calor. El equilibrio mecánico se relaciona con la presión y un sistema lo posee si con el tiempo no hay cambio de presión de alguno de sus puntos. Sin embargo, en el interior del sistema la presión puede variar con la elevación como resultado de efectos gravitacionales. Por ejemplo, la mayor presión en una cama interior se equilibra mediante el peso extra que debe llevar. Por lo tanto, no hay desbalance de fuerza. La variación de la presión como resultado de la gravedad en la mayor parte de los sistemas termodinámicos es relativamente pequeña, y generalmente se ignora si en un sistema hay dos fases. Se encuentra en la fase de equilibrio cuando la masa de cada fase alcanza un nivel de equilibrio y permanece allí. Por último, un sistema está en equilibrio químico si su composición química no cambia con el tiempo, es decir, si no ocurren reacciones químicas, un sistema no está en equilibrio a menos que se satisfagan los criterios de equilibrio necesarios. Postulado de estado. Como se mencionó, el estado de un sistema se describe mediante sus propiedades, pero se sabe por experiencia que no es necesario especificarlas todas con finalidad de fijarlas. Una vez especificadas suficientes propiedades, el resto asume automáticamente ciertos valores. Es decir, especificar cierto número de propiedades es suficiente para fijar un estado. El número de propiedades requeridas para fijar el estado de un sistema se determina mediante el postulado de estado. El estado de un sistema compresible simple se especifica por completo mediante dos propiedades intensivas independientes. Se trata de un sistema compresible simple cuando carece de efectos eléctricos, magnéticos, gravitacionales, de movimiento y de tensión superficial. Estos efectos se deben a campos o fuerzas externas y son insignificantes para la mayor parte de los problemas de ingeniería, porque de lo contrario sería necesario especificar una propiedad adicional para cada efecto importante. Si se van a considerar los efectos gravitacionales, por ejemplo, se requiere especificar elevación z, además de las dos propiedades necesarias para fijar el estado. El postulado de estado requiere que las dos propiedades especificadas sean independientes para fijar el estado, y son independientes si una de ellas puede variar mientras la otra se mantiene constante. Por ejemplo, la temperatura y el volumen específicos son siempre propiedades independientes, y juntas fijan el estado de un sistema compresible simple. Sin embargo, la temperatura y la presión son propiedades independientes para sistemas de una sola fase, pero son propiedades dependientes para sistemas multifase. A nivel del mar, el agua hierve a 100 grados centígrados, pero en la cima de una montaña donde la presión es menor, el agua hierve a una temperatura más baja. Es decir, la temperatura es igual, la temperatura está en función de la presión durante un proceso de cambio de fase. Postulado de estado requiere que las dos propiedades especificadas sean independientes para fijar el estado. No son independientes si una de ellas puede variar mientras que la otra se mantiene constante. Por ejemplo, la temperatura y el volumen específico son propiedades independientes y juntas fijan el estado de un sistema compresible simple. Sin embargo, la temperatura y la presión son propiedades independientes para el sistema de una sola fase.
pero son propiedades dependientes por el sistema principal. Nivel del mar, la presión en la atmósfera. El agua hierve a 100 grados centígrados, pero en la cima de una montaña donde la presión es menor, el agua hierve a una temperatura más baja. Es decir, la temperatura está en función de la presión durante un proceso de cambio de fase. Así, la temperatura y la presión no son suficientes para fijar el estado en un sistema de dos fases. Los procesos de cambio de fase se analizan como tal en el capítulo 3. Como vemos aquí, el nitrógeno con una temperatura de 25 grados centígrados en un volumen específico de 0,9 metros sobre kilogramo son suficientes para fijar un estado. El estado de nitrógeno se fija mediante propiedades intensivas independientes. Es lo que dice en el postulado, tiene que ser intensiva, no extensiva. Vámonos a los procesos y los ciclos. Cualquier cambio de un estado de equilibrio a otro experimentado por un sistema es un proceso, y la serie de estados por los que pasa un sistema durante este proceso es una trayectoria del proceso. Para describir completamente un proceso se define especificar sus estados inicial y final, así como la trayectoria que sigue y las interacciones con los alrededores. Cuando un proceso se desarrolla de tal manera que todo el tiempo el sistema permanece infinitesimalmente cerca de un estado de equilibrio, estamos en un proceso estático o de cuasi equilibrio. Un proceso de este tipo puede considerarse lo suficientemente lento como para permitirle al sistema ajustarse internamente de modo que las propiedades de una de sus partes no cambien más rápido que las otras. Cualquier cambio de estado, procesos y ciclos, cualquier cambio de estado de un estado de equilibrio a otro experimentado por un sistema es un proceso.